¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vaya efervescencia que se está viviendo en torno a la selección mexicana de fútbol. El día de ayer, más de 1 millón de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia. Lamentablemente hubo 4 personas que perdieron la vida, 3 de ellas ya confirmadas por asfixia. Y el tema es precisamente ese, la identidad del fútbol, lo que genera esa efervescencia, algunos lo definen como delirio, otros más como festejo. ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con la cultura dentro del fútbol o el fútbol como parte de nuestra cultura, el sentido de pertenencia? Vamos a platicar y le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros con el profesor Sergio Varela Hernández, profesor de Antropología y Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Profesor, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Jesús? Un placer estar aquí contigo. Oiga, pues de entrada, la pregunta sería, ¿cómo explicamos o cómo entendemos también este tipo de efervescencia, este tipo de pasión, este tipo de alegría, este tipo de festejo que se da en torno a un equipo de fútbol, que es la selección nacional, que puede juntar a 1 millón de personas, gente que muchos tal vez ni siquiera les gustaba el fútbol, pero que se sienten identificados o sienten deseos de festejar precisamente en este momento? Mira, hay primero que considerar, bueno, ciertas cosas y una de ellas es, digamos, las características propias de un deporte como el fútbol, que difiere de otros deportes y particularmente con los de características individuales, ¿no? Es decir, si consideramos, por ejemplo, la efervescencia que eventualmente pudo o tienen o han tenido algunos boxeadores, pues con el retiro de un boxeador, pues se muere eventualmente la efervescencia que pudo haber generado sentimental, emocionalmente ese boxeador, ¿no? O sea, para todos aquellos que vimos a Julio César Chávez, pues con el retiro de Julio César Chávez, pues Julio César Chávez ya no puede generar ese tipo de cuestiones porque es un deporte que está representado, digamos, la identidad está muy arraigada con el propio individuo que lo practica, con el profesional, en este caso del boxeo. La diferencia con el fútbol es que existen los clubes, ¿no? Que son una institución que pervive cíclicamente a lo largo del, o ha pervivido por lo menos, ¿no? O sea, no, esto también hay que considerarlo que también visto desde otra perspectiva no es tan viejo, ¿no? O sea, los clubes de fútbol y en este caso también los equipos nacionales que tampoco tienen más de 100 años, muchos, muy pocos tienen más de 100 años, ¿no? O sea, visto en una perspectiva histórica tampoco es así tan largo el tiempo que tiene esto, ¿no? Pero ya tiene sus décadas. Y algunos clubes en las ligas locales, pues han logrado precisamente de la mano con, entre otras cosas, pero de manera muy importante con los medios de comunicación, generar esta especie de arraigo, de apego emocional, que muchas de estas veces, o muchas veces tiene como sí un elemento, digamos, de espontaneidad, pero si lo vemos, tiene también que ver con la territorialidad, con algunos rasgos que se asumen como parte de algún grupo en particular, ¿no? O sea, si nos atenemos al caso mexicano, pues el tal vez más paradigmático de todos esos son las Chivas, ¿no? Que juegan y han logrado de manera, incluso ya podemos decir hasta comercialmente, explotar símbolos que se asocian directamente con la mexicanidad, ¿no? O sea, al ser un equipo eh, territorialmente de Jalisco, pues Jalisco es un estado que tiene muchos elementos de esta mexicanidad, ¿no? El tequila, el mariachi, lo rural, en fin, lo ranchero, pues, ¿no? Como se le conocía antes, pues ahí hay unos elementos que hacen que las Chivas logren penetrar muy fuertemente. Y bueno, y el hecho de que asuman identitariamente que son solamente mexicanos de nacimiento, aunque ahorita ya hay algunos que no necesariamente hayan nacido aquí, pero pues esas ideas arraigan, ¿no? A lo largo de las décadas, se van como sedimentando en ese proceso, ¿no? Y pues en el terreno estrictamente de los equipos de las selecciones nacionales,
pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, pues cada torneo internacional que se juega va reiterando estas ideas de pertenencia, ¿no? Y de hecho, pues el fútbol está fuertemente anclado a la idea nacional en términos de las competencias internacionales y particularmente de los mundiales, ¿no? O sea, los jugadores que juegan en estas competiciones, en estas competencias, pues están representando a una nación, no se están representando de manera individual o ni siquiera a su club, ¿no? Pierden incluso esos, digamos, elementos identitarios o se diluyen esos elementos, igual otra vez para el caso de los mexicanos, pues ya los jugadores que juegan ahí no son del América, ni son de la Chivas, ni de los Pumas, no son de la selección nacional. Entonces, pues estos juegos políticos, culturales son muy importantes en el fútbol y me parece que la continuidad a lo largo del tiempo es lo que le da la posibilidad al fútbol de generar estas emociones a lo largo del tiempo, a diferencia de otros deportes, insisto, ¿no? Que no han logrado cuajar de la misma manera que el fútbol profesional. En el caso, por ejemplo, como bien señala la selección nacional, de una forma u otra, ¿no? No trasciende los últimos mundiales, ¿no? Siempre se queda en un plano de octavos de final, no trasciende a lo que mucha gente se habla siempre el famoso quinto partido y demás, pero vemos que la efervescencia se recicla o se renueva en cada espectáculo de esta naturaleza y crece incluso hasta el tema de la esperanza, el tema del deseo de que le vaya mejor y todo ello. ¿Esto cómo lo explicamos también? Como parte de esta identidad también del mexicano y de mexicana, de la resiliencia del mexicano-mexicana a través precisamente de este equipo. Bueno, otra cosa que también luego de pronto pasamos de largo es de que en las competencias mundialistas, en las Copas del Mundo, México, por lo menos desde 1994, ha participado en todas, ¿no? A diferencia de otros equipos nacionales, pues muchísimos, ¿no? Que no tienen esa posibilidad porque en las eliminatorias no llegan a estar ahí. Entonces, un poco asociada a la pregunta anterior, pues se recicla esa posibilidad mundial por mundial para el equipo mexicano, ¿no? Si no compitiera en el mundial, pues no se reciclaría y no habría posibilidades de ver lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ese es un hecho que de pronto pues parece tan obvio, no sé si logro explicarme ahí de que México está ahí, pues, ¿no? Y a mí me parece que el deseo de pertenecer a un grupo, en este caso nacional, es un impulso válido hasta cierto punto, o diría yo que es algo que todos los países tenemos, todas las personas que vivimos en el mundo actual, y esa pertenencia pues se expresa de pronto en muy pocos momentos, ¿no? Salvo las fiestas patrias que tengan algunos países, que no todos tienen de la misma manera que México, ¿no? O sea, se intenta de alguna manera, ¿no? Generar estas fiestas que hagan sentir propio lo que de otra manera no podría ser propio, que es la nación. O sea, lo he dicho porque está, digamos, en el análisis de la literatura del nacionalismo y particularmente la que saca Benedict Anderson cuando dice que las naciones somos comunidades imaginadas, ¿no? Ninguna persona conoce en ningún país a todos sus conciudadanos. Entonces, para poder generar esta idea de pertenencia, pues solamente es a través de la imaginación y a través de celebraciones, de rituales, ¿no? De elementos que se den de manera cíclica y permanente, eh, como pueden ser pues las fiestas patrias, las ceremonias, digamos, escolares, ¿no? Cuando se canta el himno y todo esto, para hacernos creer de alguna manera que pertenecemos a una comunidad ampliada de la cual realmente no conocemos. O sea, ni tú ni yo vamos a poder conocer a todos los que viven en Chihuahua, ni a los que viven en Yucatán. Es más, no conocemos ni a los que viven en nuestra colonia, ¿no? Y sin embargo nos hacemos sentir parte de una nación, de una comunidad,
que de otra manera no podría existir si no es a través de este tipo de elementos ritualísticos, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, el fútbol ha encajado perfectamente con esta lógica, o encaja de manera muy fuerte, ¿no? Porque contiene pues, prácticamente todos los elementos, ¿no? Los uniformes tienen los colores de la bandera, se canta el himno nacional, e insisto, todo esto a través precisamente de los medios y hoy en día a través de las redes sociales que también fungen como un elemento muy importante. Esto explica hasta cierto punto esta intensidad en el festejo de ver jóvenes que se mojan, que se tiran al agua, que se avientan cosas, que festejan, que bailan, en fin. Explica esa intensidad en el festejo. No, porque yo creo que lo que también estamos observando de cierta manera tiene que ver con las redes sociales. O sea, pongamos el ejemplo de de los retos, ¿no? O sea, los retos lo que buscan precisamente pues, es poner a los individuos en una situación extrema, ¿no? Esta intensidad a través de las redes sociales, pienso yo que juega un papel muy importante con las celebraciones o el tipo de celebraciones y de cosas que estamos viendo. Ahora, yo ayer precisamente fui a Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Y vi lo que había visto en los videos. De pronto uno se pregunta, bueno, ¿y cómo surgió? Que sí fue de alguna otra forma espontáneamente, habría que seguirlo estudiando, esto de mecer a los automóviles, ¿no? Y de pronto hacer esta especie como de corredor donde tienen que pasar, incluso a los que no quieren, ¿no? Por este ritual que ya se puede considerar algo así, ¿no? No lo es propiamente, ¿no? Pero digámosle así, de cruzar y que sean mecidos los automóviles y que la gente esté ahí. Yo me quedé con muchas preguntas, aunque ya lo había visto en videos, y digo, bueno, es que son como micro comunidades efervescentes, ¿no? Así, o evanescentes, que se crean rápidamente. O sea, el hecho de que varias personas se junten para mecer de manera simultánea un auto, genera esta sensación de que como que estoy en grupo, ¿no? Aunque no conozcas al que está al lado de ti meciendo el coche, pero estás haciendo algo de manera simultánea que te permite generar esta idea de pertenecer a algo, ¿no? Como que estás ahí con alguien haciendo algo sincrónicamente, simultáneamente, ¿no? Y rápidamente se rompe ese circuito, ¿no? O sea, dura 10 segundos eso y pues al que sigue ya no van a ser tal vez las mismas personas, las que mezclan al coche que viene, pero es esta como sensación de estar perteneciendo a una agrupación haciendo cosas, ¿no? O sea, agarrar la espuma y aventársela a alguien también igual con alguien que ni conoces, y a alguien que ni conoces, ¿no? O sea, no se conoce realmente nadie, ¿no? Entonces, son como fenómenos que sí pienso que tienen que ver con la idea de colectividad. O sea, todos tienen algún grado de colectividad. Todos, o sea, no hay nada que, incluso el brincar y, bueno, pues esto del quiere volar ahora, ¿no? Y que los avientan, pues también implica un pequeño grupo que lanza a alguien y que puede ser también, y que de hecho son gente que no se conocen entre ellos, ¿no? Entonces, yo sí veo ahí que hay como claramente esta necesidad de rápidamente generar agrupaciones, por más efímeras que sean. O sea, es como de este fenómeno el que yo observo. Y es algo muy emocional, profesora, y históricamente se ha sabido que hay gente que si pierde su equipo de fútbol anda mal toda la semana y si gana tiene una reacción diferente. Algo extremadamente emocional. Mira, Norbert Elias, que es el otro sociólogo, o bueno, uno de los sociólogos muy importantes en la explicación del fenómeno deportivo, de hecho, él inventa el concepto de la deportivización de las sociedades, plantea que los deportes son una mímesis de las emociones que él consideraba primitivas, ¿no? Que estaban directamente asociadas
con la muerte, principalmente con las pulsiones de muerte, que son así como las emociones más fuertes que podemos tener los seres humanos. En donde se veían, digamos, esas emociones de manera muy clara, pues en la cacería, decía Norbert Elias, y en la guerra, ¿no? Entonces, en un mundo en el que él considera que ha ganado el proceso de civilización, ¿no? Civilizatorio, como él le dice, en donde los efectos de la violencia tienen que disminuirse, pues se está generando una sociedad como específicamente que va perdiendo esta capacidad de emocionarse. Entonces los deportes lo que hacen es imitar, eso es a lo que él dice mímesis, ¿no? Imitar estas emociones, pero bajo un esquema que no genere violencia física, por lo menos, que no genere sangre, ¿no? Entonces los deportes y en particular el fútbol son muy poderosos en ese sentido, ¿no? O sea, sí hay esa pulsión, pues no necesariamente de muerte, ¿no? Pero sí adrenalínica, ¿no? De el triunfo, de ganar, ¿no? Que imita de alguna u otra manera lo que sucede, por ejemplo, en una batalla. O sea, no es necesariamente una guerra ni nada, pero tiene elementos que se parecen. Entonces, el perder o el ganar, pues está asociado con ciertas emociones, ¿no? Ganar eventualmente, o muchas veces, pues con la de la alegría y el de la derrota con la tristeza, que sí puede ser muy parecido a lo que eventualmente un cazador o un grupo de cazadores sienta cuando no puede cazar a la presa, ¿no? Y haya incluso ahí elementos que tengan cierta reminiscencia o mímesis, ¿no? Emocional con lo que pasaba en otras épocas y en otras culturas. Entonces, esa es una explicación que ha sido muy utilizada. Yo de pronto pienso que tiene su validez porque me parece que es cierto, ¿no? De alguna manera. Y de hecho, durante el desarrollo de los propios partidos, dice Norbert Elias, pues está en juego toda esta emotividad, ¿no? O sea, un partido que queda 0-0, en donde no se atacan, donde no hay ataque y todo es defensiva y nada, pues la gente no se va a emocionar. Para que el partido pueda generar esas emociones, tiene que tener un grado de riesgo también, ¿no? O sea, que los equipos arriesguen hasta cierto punto y que fallen incluso, ¿no? Que cometan errores para que caigan goles y para que la gente pues tenga esta sensación emotiva profunda, ¿no? Es lo que estamos viendo de alguna manera. O sea, para los ecuatorianos la derrota ha de haber sido dolorosa y triste, como como lo sabemos los mexicanos y las mexicanas, ¿no? O sea, somos un poco especialistas en eso, en las derrotas también, en los mundiales. Entonces no tenemos que ni siquiera ponernos en los zapatos de los ecuatorianos para saber lo que significa ser derrotado en un mundial. Claro. Profesor Sergio Varela, yo quiero agradecerle estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias por permitirnos aprender de usted. No, 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 es un placer, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación.